Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Eduardo Daniel Guamán Villavicencio y conmigo vamos a ver el curso de Economía. Bueno, el curso tiene dos objetivos principales. Bueno, el primero es que ustedes obtengan los conocimientos necesarios para poder ingresar a la universidad, ¿no? Ustedes saben que aquí la competencia es muy reñida y a veces, pues, hasta un puntito puede hacer la diferencia, ¿no? Y eso puede ser justamente la pregunta de economía. Pero también de lo que se trata es que ustedes puedan mantenerse en la universidad, ¿no? Deben de saber de que prácticamente en todas las carreras ustedes van a llevar por lo menos un curso de economía. Entonces se nota ahí la diferencia entre aquel que ya viene con una base de aquellos pues que no han aprovechado el curso. Entonces ténganlo en cuenta también, ¿no? Seguramente habrán escuchado de algunas amistades o de repente pues algunos compañeros que les cuentan eso, ¿no? Yo ingresé a la uni, pero el primer ciclo me jalaron en todo ya. Eso justamente porque no has tenido una buena base. Entonces se trata de aquí más bien prepararte para ello. Y obviamente otro objetivo, otra finalidad es que ustedes puedan entender mejor lo que ocurre en su entorno, ¿no? Lo que ocurre a nivel personal, familiar y, bueno, lógicamente a nivel del país también. ¿Sí? Entonces la economía les va buenas herramientas para ello. Es más, hoy día vamos a ver justamente que todas las decisiones que tú tomas en tu vida son económicas y, bueno, en ese sentido la economía siempre está presente, muchachos, señoritas. No, no es como quizá algún curso que uno podría decir, bueno, profesor, no me gusta, ya, pues cierro el libro, se acabó, ¿no? No, no es así. Todas las decisiones que tomas, en todo lo que tú haces, está presente la economía, ¿no? Bueno, eso vamos a explicar hoy. Y bueno, entonces, dicho esto, les deseo lo mejor para este nuevo ciclo. Estamos seguros que su esfuerzo se va a ver coronado con el ingreso a la universidad. Y bueno, también para satisfacción no solamente personal, sino de su familia o aquellos que le están apoyando para que ustedes puedan estar acá, ¿no? Siempre es importante valorar eso y reconocer. Bueno, entonces dicho esto, vamos a entrar al tema. Estas PPT lo tienen ustedes también en el aula virtual, por si acaso. Cada semana se les va a ir habilitando un tema nuevo, pero este ya está. Y bueno, aparte de las PPT, ustedes van a encontrar algunas preguntas de repaso. Es bueno que lo hagan. Ya no esperar el último momento. A veces esperamos estar cerca a la práctica 4, por ejemplo, ¿no? Que viene Colombia. Pero ya atenderlos a todos se complica, ¿no? En cambio, si desde ahora ustedes van revisando, van preguntando, entonces vamos absorbiendo las dudas y vamos avanzando. Entonces, bueno, estos son los puntos que vamos a conversar ahí. Bueno, acá también hay algunos temas de economía que se suelen tocar, por ejemplo, la inflación, la pobreza, el comercio, las finanzas. Pero bueno, todo esto, como les digo, vamos a ir haciendo punto por punto. En todo caso, vamos a partir de la definición, eso sí. ¿Cuál es la definición de economía? Y bueno, la economía a este nivel, la definición que más se utiliza es la neoclásica. Aunque nos dice que la economía es una ciencia social que estudia el llamado problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Bueno, es justamente necesidades ilimitadas versus recursos limitados o recursos escasos. Entonces, ¿por qué decimos que las necesidades son ilimitadas? Bueno, porque cada vez que uno satisface una necesidad, aparece otra y otra y otra, incluso hasta el final de los días. Por ejemplo, hace una hora posiblemente no habías almorzado, tenías hambre. Esa es una necesidad. Entonces almorzaste y luego te dio sed. Entonces apareció otra necesidad, resolviste.
Luego ahora tienes la necesidad de estudiar, por eso estás acá. Y bueno, terminamos las clases, de repente en la noche ya quieres dormir, otra necesidad. Entonces va apareciendo una tras otra hasta el día que te mueres, ¿no? Incluso el día que te mueres tienes una necesidad, que es que te entierren. Te entierran y bueno, ahí terminó. Y por el otro lado tenemos los recursos escasos o recursos limitados. Claro, esto es respecto a las necesidades, ¿no? Si yo comparo las necesidades que tengo versus los recursos que hay límites. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, eso sí, jóvenes, señoritas, es que cuando hablamos de recursos, no nos referimos solamente a el dinero. Porque mucha gente piensa eso, ¿no? Ah, economía, dinero, ¿no? Claro, el dinero es un tema de estudio, pero no es lo único. Sino que cuando hablamos de recursos, podemos referirnos, por ejemplo, a los bienes y servicios. Justamente si yo tengo hambre, decíamos, puedo comer un pollo a la brasa, o si tengo sed, puedo tomar un refresco, una gaseosa. Esos bienes, esos servicios son recursos. O si hablamos de una empresa, por ejemplo, las empresas para producir, ¿qué necesitan? Necesitan insumos, materias primas, maquinaria, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos esos serán sus recursos. Y en general hay un recurso muy importante y sumamente escaso. ¿Cuál será? El tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso importante y sumamente escaso, ¿verdad? Hace unos años, no sé si se acordarán, había un comercial que decía, el tiempo vale más que el dinero. Y es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están compitiendo por una vacante, ¿qué tienen que hacer? Organizar bien su tiempo. Porque si no, pierdes el tiempo, otros van estudiando, vas avanzando, tú te vas quedando. Pero si organizas bien tu tiempo, entonces puedes sacar mayor provecho. Bueno, dicho esto, a ver, quiero ver si me están entendiendo, ¿ya? Lo escriben en el chat o usan el micro si desean. Dicho esto, una persona multimillonaria, así como el jeque catarí que compró a Messi para el PSG, y una persona súper millonaria, ¿esta persona no tiene problema económico o sí? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Un multimillonario tendrá problema económico? Claro, muy bien, sí va a tener porque tiene escasez. Claro, Todos tenemos problemas económicos. así es, perfecto, ¿no? Visto de esta manera, todos tenemos problemas económicos. Ahora, obviamente el problema económico de nosotros es más grave, ¿no? Porque estás ahí contando tu moneda, estoy misio, profesor, como dicen, ¿no? Claro, de repente el de él no es tan grave. Pero de todas maneras hay recursos a los que no va a poder acceder. ¿Qué pasaba si Messi no quería jugar en el PSG? Se iba a jugar al Manchester City. Ya, entonces, él se hubiera quedado con las ganas, ¿no? O de repente, ¿qué pasa si el jeque está en un país y quiere tomarse una gaseosa, pero en ese país no venden gaseosas? ¿Entiendes? O sea, siempre va a tener alguna limitación. Entonces, resumiendo un poco, algunos dicen que la economía es la ciencia de la elección o la ciencia de la escasez, porque claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? Vamos a anotar por acá. Si hay escasez, hay elección, ¿cierto? Es más, imagínate lo contrario. Imagínate que tú vivieras no escasez, no en escasez, sino vivieras en la plena abundancia, ¿no? De repente así como supuestamente vivía Adán y Eva, ¿no? Claro, nosotros sabemos que eso no es algo real, pero imagínate por un momento. Entonces, se supone que ellos vivían en la plena abundancia. Entonces ellos no estaban pensando que si mañana voy a comer naranjas o voy a comer pues de repente piñas, ¿no? O no estaban pensando si hoy día me voy a comprar una ropa y mañana ya no me va a alcanzar. No vivían en la plena abundancia. Bueno, lo único que les dijeron que no hagan, ¿qué cosa era? Comerse la manzana, ¿no? Y bueno, justo eso hicieron, ¿no? Parecían peruanos, ¿no? Justo lo que te dicen que no hagan, eso haces. Pero bueno, si no hubieran hecho eso, hubieran vivido en la plena abundancia, no hubieran tenido escasez, no hubieran tenido que elegir, hubieran tenido toda la mano y por ende no hubiera habido necesidad que exista economía. No llevarías este curso si fuera Adán y Eva. Pero en la vida real las cosas son diferentes, entonces tenemos que elegir. Y como tenemos que elegir, va a haber cosas por las cuales optemos
y otras que dejemos de lado, que sacrifiquemos. Entonces, como hay escasez, hay elección, y como hay elección, hay sacrificio. O sea, dejé cosas de lado. Ahora, del conjunto de alternativas que he dejado de lado, ¿hay alguna que yo consideraba mejor, de las que rechacé? Alguna que consideraba mejor. Obviamente la que escogí es la principal, pero repito, del conjunto que estamos dejando de lado, hay alguna que considero la mejor. Hay alguna que me brinda mayor satisfacción. Ya, esa se conoce como costo de oportunidad. Costo de oportunidad. ¿Qué cosa es el costo de oportunidad, profesor? Concepto muy importante para el curso, ¿verdad? Costo de oportunidad es la mejor alternativa dejada de lado. Esa es la definición. Pero bueno, para que me entiendan más facilito, vamos a hacer un ejemplo. Sí, luego volvemos a el concepto. Mira, por ejemplo, este joven, amaneció medio molesto este joven ya. Este joven tiene una serie de alternativas, ¿no? Lo que estás viendo ahí. Jugar su partido de fulbito, trabajar, dormir, estudiar economía, etcétera. Entonces, este joven va a tomar la mejor decisión de su vida, que es estudiar economía, su curso favorito. Entonces, él decide hacer esto, ¿no? Bueno, esto lógicamente sale de acá, lo sacamos de acá, y él decidió estudiar economía. Y todo lo demás es lo que dejó de hacer, lo que dejó de lado, ¿no es cierto? Esto dejó de lado. Entonces, ¿qué te he dicho hace un momento sobre la definición de costo-oportunidad? La mejor alternativa dejada de lado. ¿Cuál le dejó de lado? La que está acá a la derecha. ¿Cuál es la mejor alternativa? La que le brinda mayor satisfacción. O la que le hubiese brindado, ¿no? Si lo hubiese hecho mayor satisfacción. Profesor, ¿y cómo yo sé que le hubiese brindado mayor satisfacción? Ah, eso depende de cada uno. No hay una única respuesta. A ver, por ejemplo, vamos a ver de los que están acá. Vamos a ver su compañero, por ejemplo, Ollarse, Sandro. A ver, cuéntame, Sandro, en el micro o en el chat, como prefiera. De todas estas cosas que tú ves ahí en la PPT que están al lado derecho, que se dejaron de lado, ¿cuál te hubiese brindado a ti mayor satisfacción? A ver, dime, ¿eh? Jugar fulbito, trabajar, dormir un poco más, estudiar inglés. ¿Cuál te hubiese brindado a ti, Sandro, una mayor satisfacción? A ver, ¿están conectados? Si no, empezamos la expulsión masiva. Ya, a ver, mientras se alista. Ah, no, no, no se te escucha. No, no se te escucha, pero los puedes poner en el chat también. Puede ser jugar fulbito, decíamos. Ah, ya, profesor, a mí me hubiera gustado estudiar inglés. Ya, entonces, muy bien, ¿no? De todo lo que dejo de lado, para su compañero sería ese el costo de oportunidad, ¿no? Para Sandro, este es su costo de oportunidad. A ver, por ejemplo, porque está Nicole Quintana. ¿Cuál sería tu costo de oportunidad? Escogiendo de esas opciones, obviamente, ¿no? A ver, está Nicole. Dormir, ¿no es cierto? Está muy bien. Dicen que dormir hace que uno permanezca eternamente joven, hace que la piel esté lozana. Entonces, su compañera dice, yo voy a dormir, profesor. Entonces, dormir, ¿no? Vamos a suponer acá, por su compañera Nicole sería dormir. Ahora, en mi caso, yo de repente te digo, ¿sabes qué? Yo prefería irme a jugar fulbito. Ya, entonces para el profe, esto es su costo de oportunidad. Entonces te das cuenta que depende de cada persona, ¿no es cierto? Es algo hasta cierto punto subjetivo. Sin embargo, tú me dirás, profesor, está bien, ya lo entendí, pero en el examen vienen claves.
y la opción es una sola, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué tienes que hacer? Leer el enunciado, porque el enunciado te va a dar la pista, pues. Por ejemplo, vamos a poner, te dice, Pedrito decidió estudiar economía. Ya, eso es lo que ha hecho. Y por estudiar economía dejó de hacer lo siguiente, ¿no? Te ponen la lista, por jugar fulbito, dormir hasta el mediodía, estudiar inglés, etcétera, ¿no? Entonces luego te dicen, si Pedrito prefiere jugar fútbol a dormir y prefiere dormir a estudiar inglés, dígame usted cuál es su costo de oportunidad. Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad con esas tres? Si prefiere fulbito a dormir y si prefiere dormir a estudiar inglés. ¿Cuál sería la Fulbito. mejor alternativa dejada de lado? ¿Dormir? Dormir, no. Fulbito, fulbito creo yo. Jugar fulbito, ¿no? Claro, uno Claro, dice, prefiere fulbito a dormir. ajá, prefiere fútbol a dormir, vamos a anotar acá, y prefiere dormir a estudiar inglés. Entonces, la mejor dejada de lado era jugar fulbito. ¿Se entiende la idea? Entonces, tienes que leer según el enunciado. ¿Sí? Entonces, este concepto es muy importante, ¿eh? Como te das cuenta, todo lo que vamos a ver, al menos las primeras semanas, toma como base que siempre hay un costo de oportunidad, porque siempre hay escasez. Ahora, ¿te acuerdas que al principio de clase te dije que todas las decisiones que tomas son económicas? Ya, pues, te estás dando cuenta, ¿no? Porque toda decisión que tú tomas, optas por algo y dejas de lado otras cosas. En toda decisión hay costo de oportunidad. Ahora, otra cosa es el costo monetario, porque tú podrías acceder a algo que es gratis, pero sigue teniendo costo de oportunidad. Ojo, ¿eh? Mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a suponer, ahora que se están reabriendo los cines, ¿verdad? Tu compañero o de repente tu compañera te dice, oye, vamos al cine. Y tú le dices, no, mira, que el COVID, no quiero ir en ómnibus. No, no, no te preocupes, le dice, yo, vamos, taxi de ida, taxi de vuelta. Allá, pero no, no tengo plata. No, no te preocupes, yo te pago todo. El taxi, la entrada, la canchita, etcétera. Entonces tú, bueno, estás un poco pensativo, pensativa, será buena gente, me querrá raptar, no sé. Ya, pero vamos a suponer que aceptas. Entonces van al cine, todo normal, te paga todo, te deja en tu casa. Y entonces, a ti no te costó ni un sol, ¿no es cierto? Pero eso no significa que no tuvo costo. Pero claro, ¿de qué costo estamos hablando? Del costo de oportunidad. Porque esas horas que te fuiste al cine, ese tiempo que estabas ahí, podías haber estudiado economía. ¿Te das cuenta? Entonces siempre hay un sacrificio, siempre hay un costo de oportunidad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Si no, las querían en el chat nomás o a través del micrófono. Miren, vamos a conversar de esto de acá, que es el modelo llamado frontera de posibilidades de producción. Ah, claro, dejas de lado una actividad, ¿no? Ah, bueno, así no hagas nada, por ejemplo, vamos a suponer, yo tenía que estudiar y bueno, me quedé tirado en mi cama, claro. Eso también se considera, ¿no? O sea, el tiempo que se está perdiendo, ¿no? Sí, es correcto. Pero bueno, volviendo a este punto, entonces, la frontera de posibilidades de producción es un modelo. Entonces, lo primero que quiero explicarte es qué significa modelo para la economía. Yo sé que tú estás acostumbrado a que la palabra modelo sea, pues modelo es, no sé, Sheila Rojas, ¿no? Modelo es, pues, no sé, la Baigorria, o bueno, ahora hay otras, creo, nuevas, ¿no? Ya. Esos pueden ser modelos de repente de la farándula, ¿no? Pero para nosotros, modelo significa simplificación de la realidad, ¿no? Modelo igual, simplificación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es exactamente la realidad. ¿Por qué? Porque explicar toda la realidad sería sumamente complejo. La realidad tiene una serie de aspectos que no todos me interesan analizar. De repente me interesa analizar unos cuantos. Entonces, esos son los que yo voy a tomar para analizar. Y el resto, ¿qué tengo que hacer? Hacer suposiciones, suponer
que, digamos, se está comportando de cierta manera. Ahora, tú dirás, profe, pero al hacer eso, ya usted no está analizando la realidad totalmente. Es que, repito, si simplificar la realidad me permite explicar mejor los hechos económicos, entonces no hay problema. Para que me entienda más fácil. El típico caso de simplificación de la realidad, la ley de la demanda. No sé si habrás escuchado. Yo sé que ustedes recién están empezando, pero no hay problema, pasito a paso. La ley de la demanda dice que cuando los precios suben, las cantidades demandadas disminuyen, o sea, la gente compra menos. Y cuando los precios bajan, la cantidad demandada aumenta, o sea, la gente compra más. Ya, ¿eso pasa? Claro que pasa. Por ejemplo, ahora que los precios de los productos han aumentado, la gente compra menos. Antes yo compraba con un sol, de repente 5 panes, ahora compro 4, en algunos sitios se compra 3, ¿no es cierto? Entonces, como los precios están más caros, compro menos. Claro, es inversamente proporcional, perfecto. Ya. Pero para yo llegar a esa conclusión, ¿qué cosa es supuesto? Es supuesto que los otros factores que podrían afectar la demanda no cambian, ¿no es cierto? Porque de repente suben los precios, pero yo me gano la tinca, 20 millones de soles. Si yo me llamo la tinca, entonces me da igual si suben los precios, ¿no? ¿No es cierto? Ya, pero eso alteraría pues el análisis. Para yo concluir que la relación entre precio y cantidades es inversa, tengo que suponer que todo lo demás permanece constante. El famoso ceteris paribus. En economía se usa esa palabrita. Ya, ese es el ejemplo más conocido de supuestos que se hace para analizar una realidad. Ahora, en este caso, ¿cuál es el supuesto? Vamos a analizar acá. Uno de los supuestos, al menos el supuesto principal. El supuesto es que vamos a estudiar un país, un país que produce dos bienes, solamente dos bienes. Dos bienes. Este es el modelo que vamos a ver hoy. Ahora, te hago la pregunta. ¿Cuál será ese país del planeta Tierra que solamente produce dos bienes? A ver, ¿alguna idea? A ver, no sé, te doy pistas, ¿no? De repente tú miras, profe, Venezuela. Venezuela solamente produce dos bienes. Petróleo y no sé, de repente alguno turismo, ¿no? Un servicio. O de repente tú miras, profe, no sé, Corea del Norte. Ya, ¿cuál es ese? Ya, en realidad, para ir ganando tiempo, en realidad no existe país que produzca solo dos bienes. Ay, usted me está engañando entonces. ¿Qué te acabo de decir? Simplificación de la realidad. Lo que yo te explico acá con un país que produce dos bienes, se cumple en realidad, o en la realidad cuando hay muchos países que producen miles de bienes. Entonces, ahora te vas a dar cuenta. Bien, yendo al caso concreto. Tenemos en un eje computadoras y en otro eje automóviles. Se entiende que esos son los dos bienes, computadora y automóviles. Ahora, en el plano, todos los puntos, ¿qué cosas son? Eso es de colegio, ¿no? Todos los puntos son pares ordenados de computadora y automóvil. O sea, son cantidades de uno y cantidades del otro. Ahora, de todos esos pares ordenados, de todas esas posibilidades, aquellas que se alcanzan cuando el país produce al 100% de su capacidad, ya, esas me permiten construir la frontera de posibilidades de producción. Y tú miras, ¿qué? ¿Qué cosa es eso? Ya, mira, anota. De todos los puntos en el plano, aquellos que se logran, que se alcanzan, cuando el país produce al 100%, ya, esos son los de la frontera de posibilidades de producción. Y en este caso, concretamente, ¿cuáles son? Allá tenemos, por ejemplo, el punto A. De repente por acá podemos poner un A', vamos a agregarle. Esto vamos a agrandar.
Tenemos el punto A, punto A', punto B. De repente por acá puedo poner un B', punto C. Esos son. Profesor, ¿podría volver a repetir de todos los puntos en el plazo aquellos que se alcanzan? Cuando el país produce al 100% de capacidad. ¿Ya? La última, al 100% de capacidad. Ahora que claro, tú dirás, profesor, ¿y qué significa que produzcan al 100% de capacidad? Ah, es cuando utilizan sus factores de producción al 100%. Ya, pero todavía no hemos visto el tema de factores de producción, ¿no? Entonces, ya, te lo voy a hacer más fácil todavía, más fácil. Si todas las personas que pueden trabajar, o sea, están disponibles para trabajar, si todas las personas que pueden trabajar lo están haciendo, o sea, no hay nadie desempleado. Si todas las maquinarias y equipos, herramientas, si se están utilizando, si todos los terrenos, todas las fábricas están produciendo, entonces ahí estás usando tus factores al 100%. Ahí estás produciendo a plena capacidad. Ahí tu producción es eficiente. Y ahí, o bueno, o con esos puntos, construyo la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Que es simplemente unir esto, ¿no? Unir esos puntos. ¿Sí? Unir esos puntos. Y ya está. Entonces, esto va a ser la frontera de posibilidades de producción. La que está de azul. Ahora, hay otros puntos, ¿no? Si yo tomo la frontera de referencia, habrá puntos que están por debajo y otros que están por encima de la frontera de posibilidades. Entonces, todos los puntos que están por debajo, ¿no? Así como acá el punto G y otros, todos los puntos que están por debajo se consideran ineficientes. Los que están en la frontera son eficientes. A', B, B'. Los que están abajo son ineficientes. Y los que están fuera de la frontera se consideran inalcanzables. ¿Ya? Entonces, abajo, ineficiente, por encima, como el punto H, por ejemplo, inalcanzables. Ahora tú miras, profe, ¿y por qué? ¿Cómo que inalcanzable? ¿Cómo es eso? Ya, mira, tomemos de referencia el punto B. Del punto B se producen 500 computadoras y 250 automóviles. Ya, eso es lo que tu país puede alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy en capacidad de alcanzar 500 y 250, entonces, ¿por qué me voy a conformar con menos? Si yo puedo hacer eso, ¿por qué menos? ¿Por qué me voy a conformar con el punto G que tiene 350 y 150? Si yo puedo hacer más. ¿Entiendes? O sea, yo podría producir claro G, pero no estaría usando toda mi capacidad. Por eso se llama ineficiente. Es como tú, pues, si tú estás preparado para sacar 18 en un examen, ¿por qué te conformarías con 12 u 11? Dale, saca el 18, ¿no es cierto? Ahora, el caso del punto H y los que están afuera de la frontera es diferente. ¿Por qué? Porque para alcanzarlos yo tendría que exceder mi capacidad, pero no puedo, pues. Si ya estoy en el 100%, mira, fíjate el punto H, compáralo con B. Yo tendría que producir más computadoras y también más automóviles. Y no puedo si ya estoy en mi límite. Pues por eso es inalcanzable. Pregunta, ¿esto significa que toda la vida va a ser inalcanzable? ¿O podría ocurrir algo que haga que lo inalcanzable se vuelva alcanzable? A ver, póngase a pensar. Vean en la historia mundial las grandes potencias económicas. ¿Qué han hecho? Ya, por ejemplo, tomemos el caso de China. Ya, China hace 70 años era un país rural, atrasado, semifeudal. Eh,
Ya, Perú estaba muy por encima de China, con eso te digo todo. En cambio ahora, China es la segunda potencia económica y Perú, bueno, está por ahí, ¿no? Ya, bueno, los chinos han hecho un montón de cosas. O sea, sería largo hablar de eso, pero hay una principal que han hecho sobre todo en los últimos años. ¿Sabes cuál es? Incrementar su tecnología. Claro, por ejemplo, acá me dicen, profesor, han inventado más cosas, sí. Todo eso tiene que ver con investigación, desarrollo, educación, ciencia, tecnología. Los chinos cada vez buscan superarse más. Ah, claro, claro, pero para superarse hay que tener medios, ¿no? No solamente es un tema de voluntad. La voluntad te ayuda, claro, pero lo que va a definir son los medios a disposición. Entonces, ellos saben que tienen que destinar recursos a la tecnología. Cuando tu país incrementa la tecnología, aumenta tecnología, entonces sí puede lograr que su producción sea más eficiente. ¿Qué significa eso? Que con lo que tenían van a mejorar. Entonces, eso gráficamente, ¿cómo se mostraría aquí? Habría una expansión de la frontera, ¿no? Cuando aumenta la tecnología, entonces se expande la frontera. Y expandirse significa que aumenta, o sea, va arriba a la derecha. ¿Estamos claros? Entonces aumenta la tecnología. O, bueno, lo otro que podría pasar es que aumenten los factores de producción. O sea, que tengan más máquinas, más equipos, más personal disponible. Ahora, tú miras, profe, pero si usted mismo no me está diciendo que ya estábamos trabajando al 100%, sí, pues, pero puede haberse dado algunos casos, ¿no? Por ejemplo, había antes terrenos que se utilizaban para casas y ahora los vamos a usar para fábricas, ya, pues, entonces vamos a poder producir más. Antes no lo contábamos porque eran viviendas. O de repente había, bueno, muchas personas que todavía estaban estudiando. Ellos no eran parte de la fuerza laboral. Ahora ya están egresando. Entonces tenemos más mano de obra y más profesionales también. ¿Entiendes? Entonces puede hacer caso que en el tiempo aumenten los factores y hay una expansión de la frontera. Profe, ¿puede pasar al revés? Sí, también. No es común, pero puede pasar. Si en vez de aumentar la tecnología disminuyera, o de repente disminuyen los factores de producción. Entonces, en vez de haber la expansión de la frontera, habría la contracción. No va arriba a la derecha, sino va abajo a la izquierda. Eso se llama contracción. Ahora, esto, ¿cuándo puede ocurrir? Un caso, una guerra. Supongamos que Perú y Chile tengan una guerra. Ya Chile nos bombardea. Nuestras poquitas industrias que tenemos las destruye. Entonces, contrae nuestra capacidad de producir, contrae nuestra frontera. Y bueno, finalmente debo decir que este modelo tiene atrás de sí también el concepto de coste-oportunidad. Dirás, profe, ¿cómo así? Ya mira, fíjate en la original, la azul. Céntrate en la original. Si yo paso del punto A' al punto B, sigo siendo igualmente eficiente, ¿no? Como ya te dije, todos los puntos sobre la frontera son eficientes. Entonces, yo paso de A a B, sigo siendo igualmente eficiente. Sin embargo, las cantidades han variado porque en A yo tengo 350 y 275. En cambio, en B, yo pasé de aquí a acá, ¿no es cierto? En B tengo 500 y 250. ¿Esto qué quiere decir en buena cuenta? Quiere decir que para aumentar la producción de computadoras en 150, ya, ¿qué pasó? ¿Qué sacrifiqué? ¿Qué dejé de lado? La producción de automóviles. Dado que ya estaba en ese momento en mi máxima capacidad, para aumentar computadoras tuve que sacrificar, dejar de lado la producción de 25 automóviles. Entonces, ahí está el concepto de costo-oportunidad, pero aplicado a un modelo que en este caso te habla de un país con los bienes que se llama
frontera de posibilidades de producción. Listo, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Clarísimo, ¿no? Clarísimo. A ver, por acá me escriben en el chat, profe, la voluntad, claro. Repito, la voluntad es importante, pero también es un tema de medios, ¿ah? Ojo, no es, digamos, solamente purita voluntad, ¿no? Porque si no, de repente hasta nos iría mejor. Pero también hay que tener medios disponibles, en este caso, medios para producir. Sí, y bueno, eso, o si no, utilizarlo de manera más eficiente, que es el aspecto tecnológico. Sí, profe. Listo, vamos a hablar ahora sobre esto. Vamos a hablar sobre la división de la economía. Tenemos lo siguiente, economía positiva y economía normativa. ¿Quién hace esta división? J.N. Keynes, John Neville Keynes. ¿Quién es J.N. Keynes? Ah, es el papá de J.M. Keynes. Allá, pero usted mosca. Claro que tienen el mismo apellido. Sí, pues. Sino que te explico esto porque el más conocido es J.M. Keynes, ¿no? John Maynard Keynes. Mucha gente no sabe que su papá también estudiaba, pues, los asuntos económicos. Y él es el que plantea esta división, economía positiva y economía normativa. ¿Qué cosa es economía positiva? Aquella que describe el hecho económico, tal cual se da, mientras que la economía normativa plantea alternativas de solución. Por eso algunos resumen de esta manera, positiva lo que es, normativa lo que debe de ser. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo les digo que en el Perú la pobreza es 30%, ¿no? Al año 2020 la pobreza era 30%, entonces, ¿esto que he señalado sería parte de la economía positiva o normativa? ¿Qué dicen ustedes? Pobreza 30%. Normativa. Normativa, no positiva, ¿no es cierto? Muy bien. Positiva. Economía positiva, perfecto. La noticia es recontra negativa, ¿no? Pero es economía positiva, 30% de pobre. En cambio, si yo les dijera que para reducir la pobreza hay que aumentar los programas sociales, ya, eso sería normativa, lo que se debe hacer. Sin embargo, en un caso, la realidad es la misma para todos, pero en otro caso ya va a depender de quién tome las decisiones, ¿no? A ver, para que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, eh, tú traes a un economista de la derecha y un economista de la izquierda. Bueno, para los dos la pobreza sigue siendo 30%. Solo que la solución que te van a plantear es diferente, ¿no? De repente en un caso te plantean una solución donde haya más presencia estatal, por ejemplo, dar bono, o de repente el otro te plantea una solución más de mercado, ¿no? Te podría decir, bueno, denles préstamos para que pongan su negocio y ganen más. ¿Entiendes? Entonces, va a depender mucho del enfoque del que toma la decisión, lo que se va a aplicar. Por eso es importante, ¿no? Por ejemplo, habrán visto las discusiones en los últimos días, ¿no? Por eso es importante no solamente quién se escoge el presidente, ¿no? Sino quiénes van a los ministerios, porque ellos toman las decisiones. En concreto, en este caso, vamos a hablar del Ministerio de Economía y el Banco Central, en lo que es economía normativa. Pero bueno, para seguir en orden, vamos a terminar con la economía positiva. Y la economía positiva se subdivide en dos. Economía descriptiva, que tiene que ver con los datos, la información, y la teoría económica, que tiene que ver con el conocimiento desarrollado a través de los años. Ahora, cuando nosotros hablamos de economía descriptiva de datos, básicamente estamos hablando del INEI. ¿Qué significa INEI, muchachos? ¿Qué significa INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cuando yo les digo que la pobreza ha sido 30%, no es que a mí se me ocurra, pues, es que el INEI nos brinda ese dato. Ahora, hay entidades privadas que también lo hacen, ojo, pero como te digo, a nivel nacional es el INEI. Y la teoría económica, te decía, tiene que ver con el conocimiento, todos los aspectos teóricos, valga la redundancia, los modelos,
que se han trabajado. En realidad, el problema económico ha existido prácticamente desde siempre, solo que, claro, no, esas preguntas que aparecían no se habían sistematizado hasta tiempo después. Incluso si nosotros hablamos de la palabra economía, tiene una raíz griega que es oikonomo, la administración del hogar. O sea, ya desde esos tiempos se hablaba de economía. Pero posiblemente la economía que conocemos al día de hoy toma su forma desde Adam Smith, la escuela clásica. Pero bueno, eso vamos a ir viendo después. Hoy día, digamos, algo general. Pero bien, para terminar con el punto de teoría económica, al día de hoy lo hemos dividido en dos grandes grupos, microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia a los agentes económicos individuales, ¿no?, vistos como persona o como pequeño grupo. Mientras que la macroeconomía estudia a los agentes agregados, o sea, visto como un todo. En el caso de la microeconomía, los temas principales de estudio son las familias como consumidores, las empresas como productores. Y si tú tienes empresa y familia, es como decir que tienes demanda y oferta, ¿no? Productores y consumidores son demanda y oferta. Entonces, si tienes demanda y oferta, tienes mercado. La microeconomía obviamente estudia el mercado. Y en las economías como las nuestras, que ya te voy a explicar en un momento qué son, en las economías como las nuestras, el mercado es el que establece los precios. Entonces también la microeconomía estudia eso, cómo se forman los precios. Ahora, que pueden existir monopolios, oligopolios, eso es verdad, ¿no? Esas son imperfecciones del mercado. Pero en sí, el mercado es el que pone el precio, ¿no?, a pesar de estos casos. Y la macroeconomía, repito, estudia la economía como un todo, o sea, la economía del país o la economía mundial. Y los cuatro temas principales son los siguientes. Producción, que en el Perú se calcula como PBI. Los precios, que cuando hablamos de los precios en el tiempo, ya estamos hablando de la inflación. El empleo o el desempleo, son dos caras de una misma moneda. Y el comercio internacional, que es básicamente la actividad de importación y exportación. Esos son los cuatro temas principales. Entonces, a ver, para ver si me están entendiendo. Si yo les digo que los precios de los zapatos en Trujillo aumentaron 20%, ¿eso qué sería? ¿Micro o macroeconomía? Micro. Microeconomía. Micro. ¿Lo siento? Muy bien. Perfecto. Es un Micro, producto, micro. es un mercado, ¿no? Excelente. Micro. Ahora, si yo les digo que la inflación, o sea, los precios del país están creciendo, entonces, ¿qué sería eso? Macro. 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 Macro, ¿no? Claro, ya no es el precio de un producto unidad, sino son de la mayoría de productos. Excelente. Entonces, ya está claro la parte de economía positiva. Ahora vamos a normativa. La normativa, como te decía, es ya cuando se toma una decisión para buscar resolver algo, ¿no? Ya, 30% de pobres, pero ¿cómo reducimos eso? Entonces, eso está en la economía normativa. Y bueno, concretamente esas acciones, esas decisiones que se toman se conocen como medidas de política económica. La política económica puede ser fiscal o monetaria. Si es fiscal, la aplica el Ministerio de Economía. Si es monetaria, el Banco Central. ¿Quién es el presidente del Banco Central? Julio Velarde. Está ahí como 15 años, ¿no es cierto? Y ahora le pido que se quede otros 5 años más. ¿Y quién es el actual ministro de Economía? A ver, ¿quién sabe? Rapidito. El Banco Central está fácil, ¿no? El Ministerio de Economía. Ya no sé, profe, yo me quedé en María Antonieta Alba, no. Ese señor Franque, ¿no? Pedro Franque, ajá. Pedro Franque, muy bien. Ahora, este señor Franque, ¿qué instrumentos tiene para aplicar esta política fiscal? Tiene dos principales. Uno es el gasto público
que le estamos poniendo la letra G, y el otro son los impuestos que le estamos poniendo la letra T. Por ejemplo, el que ha dicho, vamos a dar más bonos, ya ese es gasto público. Y después que ha dicho, vamos a cobrarle a las mineras, ya esos son impuestos, ¿cierto? Y en el caso de Velarde, Velarde tiene como instrumentos M, que en este caso significa la masa monetaria, o sea, la cantidad de dinero que hay, ¿no? El BCR se encarga de esto, de la emisión monetaria. Y lo otro es un conjunto de tasas que vamos a ir explicando en el desarrollo del curso. La tasa de encaje, la tasa de interés de referencia, etcétera, ¿no? Pero con las tasas que maneja el Banco Central puede influir en los bancos, ¿no? Acá en el Perú el BCR no le dice a los bancos cuánto cobran de tasa de interés, pero repito, influye. Por ejemplo, cuando el BCR baja su tasa de referencia, entonces normalmente los bancos bajan su tasa de interés. Si yo quiero que la economía se reactive, por ejemplo, ¿no? Quiero que la gente empiece a hacer más actividad económica. ¿Qué convendría? ¿Que las tasas de interés suban o que bajen? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo quiero reactivar la economía. ¿Que las tasas suban o que bajen? ¿Que bajen? Claro, sería que bajen, ¿no? Porque tasas de interés más baratas, la gente accede a más crédito, entonces consumen más, invierten más, entonces se produce más y se contrata más. Todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, el BCR puede contribuir a ello, ¿no? Bajando su tasa de referencia hace que los bancos bajen su tasa. O, por ejemplo, en el terreno fiscal ya dijimos, ¿no? Gasto público, los bonos. ¿Para qué sean bonos? No solamente por temas de pobreza, sino se les da bonos porque parte de ese dinero lo van a gastar, entonces van a comprar, entonces las empresas tienen que producir, entonces van a contratar y empieza un círculo virtuoso, ¿no? No es solamente un tema de ayuda al prójimo, ¿no? También tiene un objetivo económico. Pero bien, todo ese punto vamos a ver con más detalle la semana 12. Por ahora me interesa que sepas que la política económica fiscal es monetaria, fiscal, Ministerio de Economía, monetaria, Banco Central. Y ojo, estas son como las dos grandes columnas de la economía. Para que un país le vaya bien, tiene que tener ambas cosas funcionando correctamente. Listo, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Dudas? Bueno, luego tenemos las tres preguntas principales de la economía, aunque estas preguntas se derivan de lo que ya expliqué, la escasez, ¿no? ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Si yo no tuviera escasez, no me haría esas preguntas. Las empresas se hacen esas preguntas porque justamente tienen escasez, por ejemplo, de insumos, materias primas. Ya vamos a priorizar la producción de tal cosa versus la otra. Por ejemplo, ahora que hay que priorizar la producción de vacunas. Ese sería un caso. ¿Cómo producir? Bueno, hay diferentes formas de producción que vamos a ver a lo largo del curso. Por ejemplo, en algunos casos se utiliza más mano de obra y en otros casos más maquinaria. Por ejemplo, la agricultura es producción intensiva en mano de obra, necesitas un montón de gente. Mientras que en la minería no es tanta gente, pero sí necesitas maquinarias, equipo, y bueno, digamos, sumamente sofisticados. Y en el caso de para quién producir, bueno, obviamente no es lo mismo producir, por ejemplo, ropa para bebés que ropa para adultos. O, por ejemplo, esta clase, ¿no? Esta clase básica se da siempre que inicia un curso de economía, pero no es lo mismo explicarte esto a ti que explicarlo de repente a un profesional. No serían otros casos, de repente, o tienen otras dudas, ¿no? Bueno, caso distinto a ustedes. Bueno, luego tenemos esto sobre las formas de organización económica. A ver, para explicarlo sencillo, ¿sí? Porque, bueno, todos estos temas son bastante complejos, ¿no? Solo que acá estamos yendo a la carnecita. Mira, las economías se dividen en dos. Aquellas donde el instrumento principal es el mercado, que son las economías de libre mercado, como su mismo nombre lo dice, y aquellas donde el instrumento central es la planificación, ¿no? Planificación que la realiza el Estado. Entonces, en las economías de mercado, quien establece los precios que se cobran
y las cantidades que se producen es justamente el mercado, o sea, nace de la oferta y la demanda. Como les digo, más allá de que haya monopolio, oligopolio, ¿no? El monopolio es cuando solamente produce una empresa o cuando una sola empresa tiene poder de mercado, se dice. Sí, estaban preguntando, creo, por el chat. Pero bueno, eso vamos a ver después, ¿no? Entonces, puede darse algunos casos donde el mercado no funciona tan eficientemente, pero en última instancia es la oferta y la demanda, no es el Estado la que dice cuánto vas a cobrar. En cambio, en las economías de planificación, ahí sí, ¿no? Los precios y la cantidad están determinadas por el planificador, por el Estado. Ahora, las economías de libre mercado generalmente son del campo capitalista y las economías de planificación generalmente son del campo socialista. Digo generalmente porque hay excepciones. Por ejemplo, la China actual. La China actual es una economía socialista, pero con una presencia muy grande de los mercados. O, por ejemplo, también el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, el Perú en la época de Velasco no era un país socialista, como algunas personas erradamente piensan, pero sí era una economía donde había mucha planificación, o sea, estaba más hacia el lado del campo socialista, pero no era en sí un país socialista. Ahora, profe, ¿y el Perú dónde está en todo esto? Bueno, el Perú es la llamada economía social de mercado. También se denomina economía mixta, ¿no? Aunque el término economía mixta es muy gaseoso, ¿no? Hay muchas cosas que pueden entrar ahí, pero lo que sí está establecido en la Constitución es justamente el término economía social de mercado. ¿Qué significa eso? Que hay presencia de los mercados, pero también presencia del Estado. Ahora, obviamente que para nosotros la presencia de los mercados, del privado, es muchísimo más que la presencia estatal. Es casi una relación de 80-20. O sea, el 80% de la economía, si no es más, se mueve en manos privadas, para bien y para mal, ¿no? Como todo tiene aspectos positivos y negativos. Entonces, pero claro, acá en la PPT lo hemos puesto al medio para que se vea bonito, pero en la realidad, pues nosotros estamos más hacia esto, ¿no? O sea, cuando decimos que es social de mercado no es que sea mitad-mitad, como te digo, es sobre todo manejada por los privados y los precios determinados en los mercados. Bueno, ahora el gobierno actual, digamos, si nos basamos en su propuesta de campaña, plantea, digamos, irnos un poco más hacia acá. O sea, cambiar las proporciones, una mayor presencia del Estado. Y justamente esto que hablan del cambio de constitución tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque en la constitución actual el Estado solamente juega un rol subsidiario, complementario al privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado ya no puede crear empresas públicas, etcétera, ¿no? Salvo interés nacional. Entonces, eso posiblemente cambie en los años. Pero el día de hoy nosotros somos una economía muchísimo más cercana a las que son de libre mercado, ¿no? Como Estados Unidos, etcétera, ¿no? Las economías de planificación son, el caso típico era la Unión Soviética. Bueno, ya no existe la Unión Soviética, entonces tiene Cuba, Corea del Norte, entre otros. Y bueno, finalmente vamos a hablar de los 10 principios de la economía. Dos ya los hemos conversado hoy, ¿no? Las personas enfrentan disyuntivas, o sea, tienen que escoger. Y lo otro me dice, el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia por obtenerlo, o sea, el costo de oportunidad. ¿Qué más tenemos? Dice, las personas responden a incentivos. Claro, eso, todo esto funciona sobre todo en las economías del mercado, ¿ah? Ojo, o sea, en las que vivimos nosotros. Por ejemplo, si yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Si en vez de entrar a las 2:30 entran a las 2, o sea, media hora antes, ya a cada uno que entre media hora antes yo le voy a regalar 100 soles más, ya. Entonces todos van a estar a las 2. ¿No es cierto? Ahora, no solamente es dinero, ¿eh? Puede ser un incentivo de otro tipo, ¿no? Yo les digo, ¿saben qué, muchachos? El que viene más temprano le doy la fija del examen, ya, toditos van a estar temprano. O sea, eso se da. Luego nos dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Esto se va a explicar mejor en la semana 9, pero para adelantarte algo cortito. La palabra marginal en economía equivale a adicional, repito, marginal adicional. Entonces, quiere decir que las personas cuando toman una decisión no piensan tanto en lo que ya pasó, sino en lo adicional. Por ejemplo, supongamos que tú estás trabajando y tu jefe te dice, ¿sabes qué?
Sandra, quiero que te quedes una horita más. Entonces tú no vas a pensar ya en lo que pasó, sino vas a pensar en lo que viene, ¿no? Ah, ya, a ver, y por quedarme una hora más. Ah, no, estoy poniendo un ejemplo de mujer, ¿no? Bueno, ya. Sandra, entonces, si quieres, ¿no? Entonces yo te digo, por quedarte una hora más, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto esfuerzo voy a realizar? De repente he tenido una actividad que dejé de lado, ¿no? Ya, tú piensas en el adicional. Luego nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Claro, el comercio internacional. ¿Por qué? Porque hay bienes que no se producen en el Perú, pero que son necesarios. Por ejemplo, el celular que utilizas para ver esta clase no se produce en Perú. Tenemos que comprarlo del extranjero. Y también ellos comprarán cosas que no producen. Luego nos dice, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la economía. Claro, en economías como las nuestras, lógicamente. El mercado suele resolver muchos problemas que no podría hacer el Estado, porque el Estado no conoce, por ejemplo, las preferencias de todos. Sin embargo, hay casos donde el mercado no funciona eficientemente. Entonces, ahí es donde entra a tallar el gobierno, ¿no? Por eso dice, el gobierno en algunos casos podría mejorar los resultados. Eso se llama regulación. Eso vamos a ver después. Luego tenemos que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. ¿Ya? Eso desde Adam Smith, ¿no es cierto? La riqueza de las naciones. ¿Cuál es la riqueza de las naciones? La producción. Si no produces, no hay riqueza, pues. Es lo que pasó el año pasado, ¿no? Locales cerrados, no hay producción, cayeron las ventas, despidieron a la gente. Y bueno, finalmente tenemos estos dos antes que inicien su clase nueva. Tenemos, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios suben, ¿no? Bueno, ejemplo, el gobierno de Alan García. Y luego tenemos que la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación, que es la letra P, y desempleo, que es la letra U. O sea, sería excelente reducir el desempleo y con baja inflación, sí, pero desgraciadamente es muy complicado. O sea, generalmente o tienes un problema o tienes el otro. Pero, como digo, todo esto vamos a ir explicando en las semanas que vienen. Listo, acá tienen las claves para que cotejen. El libro está colgado en el aula virtual. Estas mismas PPT están en el aula virtual. Y cualquier consulta o duda, bueno, ahorita como ya estamos al límite, lo vemos la otra clase. Profesor, ¿puede repetir su nombre? Mi nombre es Eduardo Daniel Guamán Villavicencio. Eduardo Damián. Daniel, ajá, Guamán Villavicencio. Listo, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego.